Muy bienvenidos a La Humanidad en tiempos de COVID. Un placer nuevamente estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos y por seguirnos siempre, programa tras programa. Y ya la saludo a Vir, que está conectada. Vir, muy bienvenida y muchas gracias por estar del otro lado. Hola Mariano, es un gusto compartir este espacio y como siempre decimos al inicio de nuestra conversación, que esta interacción ayude a esclarecer los aspectos que nos limitan y a enfatizar todo aquello que nos ayuda a evolucionar y crecer. Genial, genial. Vir, es una semana para nosotros muy motivante, la semana de la abundancia. Me hace gracia porque recién me llegó un mensaje por Messenger. No sabía que era la semana de la abundancia, me decía. Claro, bueno, la escuela tiene sus propias festividades y el 20 es el día de la abundancia. Les avisamos a todos, le podemos poner tranquilamente. Pero bueno, dejando las bromas de lado, una semana muy especial, ya que se viene un evento inolvidable, el primero de muchos. Ya hay muchas personas inscriptas, 90 y, más de 91 personas, 91, 92. La sala está preparada, esperando por nosotros. Adelantamos bastante en muchos programas, creando expectativas. ¿Y cómo estás vos, Vir? ¿Estás expectante en relación al evento? No, se va, ¿no? Hola. Poquito, pero yo te pude seguir perfectamente Ujú. y creo que me escuchas bien, ¿no? Sí, sí, ahí te escucho Em, bien. decía, decía que es realmente con gran entusiasmo que recibimos a todas las personas que se están anotando, porque es hermoso ver que ese espacio se genera. Uno hace la invitación con la mejor intención y propósito y luego los invitados llegan y eso es maravilloso. O sea que ya empezamos a disfrutar, todavía el evento no comenzó, pero ya estamos disfrutando todo lo que se viene y todo lo que implica el ofrecerlo, el armarlo, el invitar. Así que participando muy, muy gozosamente de ese proceso, Mariano, muy lindo. Qué bueno, sí, estamos muy contentos porque esta motivación que tenemos nosotros, sinceramente no sabíamos a cuántas personas íbamos a atraer o si íbamos a atraer a gente o no, pero la verdad que se sumó muchísima gente y también muchísimos los programas en donde estuvimos difundiendo, que también nos brindaron su espacio, así que nada, expectantes y los esperamos a todos el día sábado. Y hoy me preguntaron hasta cuándo se pueden inscribir, y hasta el sábado a las 4:30 de la tarde de España, digamos. Media hora antes, o incluso 10 minutos antes, no hay ningún problema, ¿no? El tema de los límites no es un problema para nosotros. Pero bueno, vamos a lo que es la humanidad en tiempos de COVID. Hoy queríamos hablar con Vir en relación a un problema social que se agravó en tiempos de pandemia, ¿no? Es la violencia doméstica, el maltrato en todas sus formas. Recién justo estábamos hablando también cómo encarar este tema, porque también hay maltratos vinculados de padres a niños, entre hermanos, entre parejas, ¿no? Yo estuve leyendo bastantes artículos sobre parejas también. Yo pienso que es un punto fuerte, ¿no? En las estadísticas, el tema de la violencia en las parejas. Antes, incluso este tema estaba antes de que existiera el COVID-19. O sea, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más preocupantes, ¿no? Según las estadísticas, es un problema social que afecta principalmente a las mujeres. Las cifras anuales en el mundo, estuve viendo algunas cifras, y en los últimos 12 meses creo que entre 240 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 50 años de todo el mundo, en los últimos 12 meses, al menos esa cantidad ha sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental, llámese pareja, amigo, quien sea. Y esas son las cifras denunciadas, ¿no? Y recordemos que también estuve leyendo que menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda o denuncian el delito. Y de las mujeres que sí deciden solicitar ayuda, menos del 10% se dirigen a la policía. Así que es un tema que está como muy oculto también. Pero también estuve leyendo que en Argentina las llamadas de auxilio por violencia doméstica
ha aumentado también un 35% desde el 20 de marzo cuando se inició la cuarentena, ¿no? Y ya te quiero dar el pie a Vir, ¿no? Que como siempre nos arroja luz sobre todos los temas que tratamos. Y particularmente, Vir, pienso que es muy importante tu opinión en este tema porque sabemos que en nuestra audiencia hay muchas mujeres, en su mayoría, no sé en guía espiritual, pero en la escuela, según los datos de YouTube, más del 70% del contenido es visto por mujeres, según la cifra que nos comparte YouTube. Y yo he hablado en muchos programas sobre este tema, incluso hay una charla de maltrato de pareja para los miembros exclusivos del canal, pero puedo intuir que una mujer que pueda estar pasando episodios de violencia, no sé, pienso que no es lo mismo que le hable un hombre que otra mujer, ¿no? Es como otra empatía, no sé, es otra energía, tienen otra empatía, así que a mí me gustaría escuchar tu opinión, porque además, al ser mujer, quizás puede que estés más involucrada con este tema. Sé que en Argentina, en los últimos años, hay muchos cambios en relación a esto. Me he enterado, más allá de que estoy hace 4 años aquí en España, me he enterado de denuncias públicas a actores, hubo como un destape, ¿no? En el país, y entonces simplemente quisiera, Vir, ofrecerte unas preguntas iniciales para darte pie, a ver si sirven, ¿no? Porque como es un tema tan global, tan general, quizás algunas preguntas. Vir, ¿por qué hay tanta falta de amor? O sea, ¿qué es lo que lleva, ya hablando un poco del tema de las parejas, que bueno, me metí un poco en el tema de las parejas, pero podemos hablar luego de la violencia en general. ¿Qué es lo que lleva a continuar una relación o tener una relación con una pareja abusiva? Sé que es un tema denso, largo, pero bueno, sabes, Vir, que tienes todo el tiempo del mundo, como siempre decimos, somos canales independientes, o sea, no hay límites de horario. Si quieres hacer una charla de 30 minutos para responder, tómatelos libremente. Me da miedo cuando decís así porque soy capaz de Adelante, tomarme yo te demasiado escucho. tiempo. En todo caso, haces Para mí una es un seña placer. y No, no, me no, no. Para indica mí es un porque placer. Para mí es un placer escuchar. gracias. El diálogo está bueno que sea equilibrado, pero ciertamente, como indicabas, Mariano, un crecimiento en los avisos, las expresiones de maltrato y de violencia. Y efectivamente, como observabas, en Argentina se han multiplicado los canales para que las mujeres puedan acudir a ayuda más cercana. Eso es cierto. Es cierto también lo que observabas en el sentido de que durante el confinamiento, durante la pandemia, ha crecido la violencia en las relaciones, la violencia doméstica, también la violencia social en general, ¿no? Eh, pero lo que ha hecho la pandemia es, acá tengo a mano, la pandemia es esto, la pandemia es Una una lupa. Sí, sí, lupa sí. en algo que estaba preexistente y que al obligarnos a quedarnos quietos y en estrecho contacto, eso se hace más evidente. No podemos escaparnos, no podemos distraernos, no podemos voltear la cara haciendo que eso no está, sino que es ese fenómeno donde la realidad nos explota en nuestras narices. Y ahí sí ya no hay manera de mirar un costado o hacer como que no está. Em, Efectivamente, también en nuestra plataforma de guía espiritual, la mayoría de los seguidores son mujeres. Nosotras somos 5 mujeres las que creamos este espacio de por sí. De manera que empezamos diciendo que hay, por supuesto, receptividad a este tema, empatía. En el mundo, más allá de guía espiritual, en el mundo han surgido también en los últimos tiempos expresiones de hermandad de las mujeres, de sororidad, de círculos de mujeres, donde se comparte una mirada, un lenguaje. A mí siempre me gusta pensar respecto de las causas de las cosas. Entonces, el del maltrato, el tema de la violencia es similar a estar en un ambiente donde todos olemos un olor desagradable, eh, y queremos resolverlo, ¿no? Porque nadie se siente bien en un ambiente así. Y entonces, a partir de detectar que hay un olor desagradable, es buscar de dónde viene
Porque yo frente al dolor desagradable puedo hacer dos cosas. Tomo un desodorante de ambiente y espolvoreo un poco y con eso tapo y puedo pasar un rato aquí agradable, o realmente busco la causa y tal vez encuentro, me doy cuenta de que hace 3 días que no vacié el tacho de desperdicios y que hay cosas en mal estado que empiezan a dar feo olor. Entonces, ¿qué hago? A partir de allí digo, cambio la bolsa, arrojo los desperdicios y higienizo, fin del problema. Entonces, todo abordaje serio tiene que abordar la causa de la violencia, del destrato, de la falta de respeto, de la agresión. Y la pregunta fue a por qué uno sostiene una relación donde no hay respeto, donde hay destrato y hasta violencia. Bueno, esto tiene que ver con empezar a abordar las causas del destrato y de la violencia. Y hay dos elementos en nosotros que somos, siempre decimos que somos seres que tenemos mitad luminosa y mitad oscura, ¿sí? Y para poder ser totales, para poder ser integrales, para poder ser completos, tenemos que aprender a abrazar tanto lo luminoso como lo oscuro. Las raíces de los comportamientos ligados con la violencia, el maltrato, la agresión, están en esta parte de oscuridad que, aclaro, toda persona tiene. Pensemos en el ser más santo, sabio, admirable o personaje de grandeza en la historia, por el motivo que haya sido, también paralelamente a todo lo genial y espectacular que haya podido desplegar, ha tenido un aspecto oscuro, sombrío, difícil. El secreto es que ha podido integrar y manejar. Entonces, ¿qué surge de este aspecto oscuro? Dos cosas. Uno, que es gran causa para empezar a responder esto, ¿por qué la violencia? ¿Y por qué la violencia del hombre hacia la mujer también? Em, una tiene que ver con heridas de la infancia. Y acá es algo de lo que nadie zafa. Todos creciendo implica un ser muy tiernito, muy inocente, muy todavía no dotado de herramientas, asomándose a un mundo injusto, violento, discriminativo, intolerante, agresivo. Cuando no hay las herramientas para entender y procesar lo que ocurre y hacer algo para trabajar con ello, los niños, eh, hasta los, no sé, desde que nacen hasta los, no sé, 8 años más o menos, asumen mecanismos de defensa inconscientes porque no son generados, ni practicados, ni aprendidos, pero son defensas ante lo que es demasiado grande para poder entender y digerir. Por ejemplo, la negación. La negación es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando hay chiquitos en situaciones abusivas o de violencia, a veces recurren a este mecanismo de la negación, hago como que no está pasando porque es mi única defensa, ¿no? A veces vamos en la ruta y vemos un animalito que, cegado por las luces de un auto, se paraliza, no hace nada. Es un mecanismo de defensa. Esto sirve durante esta etapa, pero si nosotros toda la vida seguimos negando, caemos en graves desequilibrios y generamos enormes problemas y conflictos en las relaciones. Porque lo que sirve para un chiquito poder sobrevivir, ya no sirve para un adulto. Nosotros todos tenemos ciertas heridas de la infancia, asuntos que nos han dejado una marca, pero una vez que nos convertimos en adultos, perfecto, identificamos, esto vino de mi familia de origen, o de esta circunstancia traumática, o de mi papá, de mi mamá, o de lo que me pasó, del trauma, pero ahora tengo que hacerme cargo de eso. Es cierto que me lo han pasado, pero ahora ya es mío y tengo que decidir qué hacer con eso. Ese es el primer motivo de mecanismos que nos llevan a hacer cosas que no queremos o cosas que dañan. Y segundo, estos contenidos inconscientes que tienen que ver con creencias, tienen que ver,
las creencias que a su vez generan discriminación, intolerancia, rechazo, que son luego lo que da lugar a los comportamientos que estamos señalando. Y que son creencias y materiales inconscientes que también hay que aprender a detectar. Por ejemplo, decir discriminación. Voy a usar esta herramienta de la lupa y voy a observar mis pensamientos, mis actitudes, mis emociones, mis reacciones, y voy a tratar de detectar en qué medida hay discriminación en mí. ¿Qué creencias andan dando vuelta, tal vez ocultas, pero ahora porque pongo la lupa, se hace evidente una cantidad de contenido que estaba inconsciente y que era automático, pero que no por eso dejaba de generar enormes daños? Entonces, cuando empezamos a tomar conciencia de lo inconsciente, es el principio del fin. Es el principio del fin de muchas de las cosas que nos limitan. Entonces, la gestión de las emociones, la buena gestión de las emociones, es la buena gestión de nuestras creaciones. Entonces nos preguntamos, ¿qué quiero crear en mis relaciones, en mis interacciones, en mis experiencias? Y esto va ligado íntimamente a cómo gestiono este mundo interior. Entonces, la primera respuesta es que muchas veces hacemos cosas que nos dañan porque actuamos impulsados por contenidos inconscientes, por heridas no resueltas, que increíblemente nos llevan a situaciones que nos ponen en peligro, que nos dañan, que nos violentan, pero que necesitamos ayuda y alumbrar estos aspectos para convertirlos en algo virtuoso y salir de lo vicioso, ¿no? Ese es el principio de lo que empiezo a tirar sobre la mesa para desmenuzar este tema. Bien, 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 bien. Sí, muy, muy interesante esto que mencionaste, el tema de, claro, la negación, ¿no? La negación y la culpa hacia el otro. Es interesante lo que mencionas porque muchas veces se toca este tema desde esa visión, desde ahí, ¿no? Y me ha pasado en entrevistas, o yo para antes de, eh, o sea, antes de iniciar un proceso con un alumno, hago una entrevista inicial donde siempre cuenta, ¿no? Sus problemas. Y siempre en los problemas esto de violencia con la pareja, siempre está el tema ahí de la negación y la culpa al otro, ¿no? Y, y claro, es simple tomarlo desde ahí y es lo más sencillo y es lo que nuestra mente nos lleva a tomarlo desde ahí a muchísimas personas, pero yo siempre lo que trato de repetir es que desde ahí no está la salida, o sea, eso es lo que, eso como decías tú, ¿no? La primera reacción, el primer impulso, la negación, la culpa hacia el otro, el castigo hacia el otro, la denuncia, sí, sí, está bien, son todos recursos hacia el afuera, pero hasta que no se mire de frente el tema, a ver, más allá de que sabemos que estos temas son derivados del miedo, ¿no? El miedo no es real, con lo cual hablamos de algo que surge desde el mundo del miedo, surge desde ese mundo, el que mencionaba Bir, ¿no? El mundo, cuando nos iniciamos y vemos que es un mundo injusto, que es un mundo material, el mundo de las formas, un mundo lleno de ideas fijas, de creencias fijas, y bueno, nos defendemos como podemos. Entonces, bueno, hablamos de algo que surge desde el mundo del miedo, no debería existir este tema, porque lo único que existe es el amor, pero si parece real, porque claro, lo percibimos, hay que tratarlo, ¿no? Hay que tratarlo y hay que sanarlo también, ¿no? Entonces, como decía Bir, ¿no? Una vez que aparece, ya aparece por los diarios, aparece por las revistas, aparecen las estadísticas, aparecen las denuncias, y bueno, vamos a tratarlo. Pero me es muy difícil entender, me es muy difícil, por eso le preguntaba a Bir, ¿no? Al principio, ¿cómo puede haber una relación en el mundo, o sea, una relación no unida por el amor? O sea, siempre, siempre me llamó la atención, o sea, ¿cuáles son los ingredientes que se añaden para mantener con todo el esfuerzo y el dolor que eso significa, mantener una relación no unida por el amor? Yo hablo mucho en mis cursos del camino a lograr una vida sencilla, una vida plena, una vida perfecta, una vida placentera. Y por eso me interesa que hoy tratemos esto para recordar nuevamente que si todas nuestras relaciones no están unidas
por el amor, difícilmente lleguemos a alcanzar esa vida placentera. Todas, pero todas nuestras relaciones deberían estar unidas por el bien, por la generosidad, por cómo ayudar al otro, por cómo respetarlo y respetarme, brindar buen trato hacia uno y hacia el otro, que es todo lo mismo, pero bueno, lo desgloso, pero es todo lo mismo. El trato hacia uno es el trato a... Los demás son reflejo de cómo nos tratamos a nosotros. Todas nuestras relaciones deberían estar gobernadas por eso. Y mucho más, una relación más especial, como es una relación especial, como es la relación de pareja, ¿no? Porque tiene más grado de involucramiento, por así decirlo, porque quizás uno vive con esa persona, pues uno, claro, habla cosas con esa persona que no habla con otros, se conocen mucho más. Y los pilares fundamentales de por qué se está en una relación abusiva siempre son los mismos, ¿no? En las entrevistas o en las veces que yo traté este tema con alumnos, siempre está la costumbre, la comodidad, el miedo a la soledad, el miedo a no encontrar a nadie nunca más, miedo a rehacer la vida, miedo a no volver a conformar una pareja, etcétera, ¿no? Todos esos argumentos yo siempre invito a verlos de frente, a verlos con honestidad, a verlos con sinceridad y poner por encima de todo, ¿no? Como dice un curso de milagro, ¿no? Por encima de todo quiero la paz. En algún momento el curso nos hace decidir, nos hace comprometer, porque dice que es una condición vital para alcanzar la paz, o sea, decidirse con determinación. Entonces, a todos aquellos o a todas aquellas personas que nos están escuchando y dicen, bueno, sigo por costumbre, ¿no? Pero me maltrata. Bueno, invito a recordar este mensaje. Por encima de todo, yo tengo que tener una vida placentera porque es mi objetivo fundamental. También se dice, bueno, sigo, pero sigo por comodidad, pero me maltrata. O sea, claro, yo no trabajo o no estudié nada y él es, o ella es abogado exitoso o futbolista exitoso, estoy en una situación de privilegio materialmente frente a otras mujeres o frente a otros nombres, pero me maltrata. Bueno, invito a recordar este mensaje, ¿no? Por encima de todo, yo tengo que tener una vida placentera porque es mi objetivo fundamental. Bueno, a ver, sigo por miedo a la soledad, pero me maltrata. Bueno, invito a recordar el mensaje y así con todos los casos. Y por otro lado también, me gusta siempre en estos temas ofrecer una visión integral, una visión de unidad, como la que inició Vir, ¿no? También tenemos, más allá de las diferencias no sé, en palabras o en formas de expresarnos, es la misma visión de unidad, la misma línea de pensamiento, una visión no separatista, ¿no? Que nos ubique, esa visión separatista de la negación y la culpa, nos ubica en el rol de víctimas. Y claro que, como dije, no es la que más gusta escuchar. La visión que más gusta escuchar es la de, claro, él tiene la culpa, yo soy víctima, él me hace o ella me hace, yo recibo, él debe recibir castigo o ella debe recibir castigo, justicia, yo soy una pobre víctima o soy un pobre víctima. Bueno, esa visión gusta escucharla al ego, ¿no? Pero no es la que, no es, esto quiero recalcar, y por experiencia lo sé, porque he tratado varios temas, varios alumnos con estos temas, y alumnas también, principalmente alumnas. No es la que nos va a sacar de la situación, no es la visión que nos va a poner en otro rol para ver las cosas de otra manera. Y lo que siempre propongo para tomar la situación con sabiduría y llegar a la causa, como mencionó Vir, porque todo se soluciona llegando a la causa, ¿cuál es mi responsabilidad en esto? Sí, está bien, ok, yo no te digo que no te maltrata, lo puedes denunciar o la puedes denunciar, lo hace, perfecto, no lo vamos a negar, lo hace, está mal, sí, pongamos, sí, obviamente que está mal, pero ¿cuál es mi responsabilidad en esto? ¿De qué me puedo responsabilizar? Porque esto forma parte de mi vida, entonces, mi vida es mi vida, si lo veo en mi vida, no es que tengo un 50% de responsabilidad, tengo un 100% de responsabilidad. ¿Qué me puede enseñar esta situación para conocerme a mí misma? Preguntarse. Porque, a ver, hay personas que están en parejas, con una pareja amorosa, pacífica, plena, tranquila, que a uno lo complementa.
Hay personas que están con personas que no son manipuladoras, ni psicópatas, ni maltratadoras, ni violentos, ni violentas, ni abusivas, ni abusivos. Entonces, ¿por qué en mi realidad la existencia me ubica una persona abusiva? ¿Cuál es mi grado de responsabilidad? ¿Qué necesito yo de otra persona? ¿Qué me falta a mí? ¿No? Mejor dicho, ¿qué creo que me falta? ¿No? ¿Qué me hicieron creer que me falta? Porque la verdad es que no nos falta nada. Así que bueno, quisiera comenzar un poco para nada, comenzar lo que inició Vir, esta visión de unidad, esta visión de responsabilidad, ¿no? Sí, tenemos que asumir la responsabilidad de gestionarnos, ¿no? Hasta cierto punto es cierto y todos comprendemos y tenemos la sensibilidad de entender que hay ciertas cosas que hay ciertas cosas que nos faltaron, tal vez al crecer, o que nos sobraron, o que experimentamos, o ciertos traumas, pero llega un punto en que tenemos que aprender a gestionar nuestro mente y elegir. Hay una escena a medida que hablabas, porque hablamos de una violencia generalizada en nuestra sociedad, pero puntualmente también observamos la cantidad de violencia hacia la mujer, de femicidios, y Argentina tiene un índice muy alto, o sea, todos los días mueren mujeres a manos de hombres, ¿no? Femicidio. Recuerdo estar viajando por el sur de mi país. Hay varias zonas donde hay criaderos de lobos marinos. Y es muy impactante, Mariano, presenciar esa interacción en la época de apareamiento, la gran violencia entre los machos, los líderes, se pelean por las hembras, y uno ve una cantidad de ruidos y ataques, peduras, animales ensangrentados, heridos, lastimados. Vemos la cruz de el aspecto animal de la violencia. Bien, lobos marinos. Hay una distancia entre nosotros y los lobos marinos, pero es sano encontrar las raíces de esa fuerza instintiva, poseedora, violenta, competidora, excluyente, los machos que son aislados y se pelean por las hembras. O sea, encontrar esas causas, porque en esta exploración tenemos que ver de dónde nos vienen estas actitudes. Y el hecho de que, claro, son mujeres entre 15 y 50 años, como mencionaste, es porque son mujeres que están en su edad reproductiva. Entonces, hay una vinculación con esto que tenemos que empezar a entender. En el budismo, muy claramente, se hablan de los tres venenos, y acá es muy importante detectarlos cuáles son estos tres venenos. Y aparte se hablan de ciertas conductas para neutralizar esto. Entonces, cuando hablamos de las causas, una de las principales causas de la violencia es lo que se conoce como kama. Kama en sánscrito es el deseo, el apego, el aferramiento, la codicia, la ambición. Cuando eso se desequilibra, y por todas las causas que acabas de describir, por un desconocimiento de nuestra plenitud real en nuestro aspecto más profundo, nos imaginamos que tenemos una cantidad de carencias y salimos a competir, a agarrar violentamente eso que es una cuestión de vida o muerte para nosotros. Pero eso es generador de violencia, porque todo lo que se opone a la concreción de mi deseo va a convertirse en un enemigo. Luego tenemos lo que se llama croda, que es la ira, y la ira incluye todo tipo de enojo, de bronca, de frustración, de resentimiento, bronca, que llevan a una especie de ceguera donde actuamos de manera que nunca hubiéramos con conciencia elegido, y de hecho muchas de las situaciones que veo en la televisión, cuando la policía llega y le pregunta qué pasó o por qué hizo eso, la persona es como que no puede creer lo que hizo, es como un arranque, una ceguera donde nos llevan esta emoción no gestionada a tiempo, no entendida y no atendida, nos lleva también a la violencia. Y en tercer lugar, algo que mencionabas, el miedo, vayu, el miedo que nos lleva a rechazar, ¿no? Y eso también nos hace violentos. En el curso de milagros también se nos enseña que cuando yo no uso
mi energía, mi recurso, mi tiempo, mi vida para el amor será usado por el miedo. Entonces acá no hay neutro, no hay término medio. Por eso cuando la gente dice, no, pero yo no soy violenta, no, pero yo no hago mal a nadie, pero no alcanza con eso, no alcanza con que no seas violento. Tenés que activamente ser bueno, tenés que activamente cultivar el amor. No alcanza con no ser partícipe de la violencia, sino que activamente tenemos que ser expresiones de este amor. Porque si no es usado en un sentido, es usado en el otro. Y esto lo tenemos que saber. Entonces, primera respuesta es, la violencia es el resultado de la ira, de la codicia o el deseo, el apego, y del miedo, que es una de las formas de la ignorancia, porque tememos por ignorar que somos una bomba de amor, ¿no? Inagotable. Entonces, estas son las causas y tenemos que abordarlas para no ser presas de estas emociones. Y acá sí tenemos muy concretamente cosas para hacer, para lidiar con esto. Ya hemos identificado de dónde surge la violencia y por qué, y la hemos vinculado a heridas de la infancia, aspectos sombríos de nuestra conciencia, y también ahí adentro ciertas creencias que nos llevan a discriminar, a la intolerancia. Cuando nosotros vemos la sociedad de esquizofrénicos, de asustados, de encolerizados, de destratados, de asustados, de presas de alucinaciones donde imaginamos ver cosas que no hay, la pregunta es al revés, ¿cómo no va a haber violencia en una situación así? Entonces tenemos que abordar sus causas para trabajar en profundidad. Y acá es empezar a conectarnos, ¿no? Es muy importante no creer los pensamientos automáticamente, ¿no? Entonces esto que nos lleva a juzgar y nos lleva a culpar y empezar a ver en esas situaciones que vos marcabas, tal vez es un 5%, pero me tengo que ocupar un 100% de este 5% mío en esta situación. Esto es asumir maduramente nuestra parte y entender que hay algo que se despierta en toda persona. Por supuesto que la violencia, la agresión, el abuso, los asesinatos ya son formas extremas de violencia, pero sin llegar a eso, hay muchas otras manifestaciones que todos en nuestra vida cotidiana sabemos, reacciones son reacciones de un ego que se siente amenazado. Y esa reacción es como una energía, a ver, como el pajonal seco y cae la chispa, ya sea porque alguien no apagó bien un fuego, como muchos de los incendios en nuestro sur patagónico en este momento hay grandes incendios y parece que en este caso el origen es que alguien no apagó bien un fuego. Entonces, un descuido de una persona y se quedan, ¿no? Miles de hectáreas y seres que sufren y personas que pierden bienes y la naturaleza que, que se ve diezmada. Entonces, puede ser eso, o puede ser una tormenta que hay ¿no? un rayo y inicia un incendio. Pero el pajonal seco es la condición preexistente que permite que esa violencia surja. Entonces, nuestra participación, es muy importante saberlo, es no seamos pajonales secos para que las chispas y las brasitas generen una gran conflagración, que es esta violencia generalizada que vemos en nuestra sociedad. Y hay mucho por trabajar nosotros. En todas las grandes tradiciones se señalan caminos activos de cultivar el amor. Por ejemplo, esta bella oración que dice, lo casa mastá, sukino, babantú, que todos los seres sean libres de sufrimiento y que mis palabras, mis acciones y mis pensamientos contribuyan a eliminar ese sufrimiento y a que esos seres puedan vivir felices. Si eso es mi propósito día a día, ¿cómo puedo contribuir a generar bienestar y felicidad y paz y eliminar el sufrimiento en mí y en los demás seres? Eso va a activar una serie de actitudes y de acciones que van a apartarme de esa condición de pajonal seco, que van a apartarme de ser proclive a la reactividad. Porque evidentemente si te contesto mal, abandoné mi objetivo de contribuir a tu felicidad y a tu bienestar y al limpiamiento. Si te falto el respeto, que abandoné el propósito de contribuir a que estés en paz. Entonces hay ciertas pautas, conductas que debemos desarrollar que tienen que ver con automáticamente lo que pensamos
y encontrar en nosotros la participación, erradicar esas creencias que nos llevan a ser intolerantes, discriminativos, eh, eh, a destratar al otro, o aún otra forma de violencia, a desconocer al otro. Porque violento no soy solamente cuando trato mal a alguien, violento también estoy siendo cuando ignoro a alguien. Hay muchas formas, ¿no?, de violencia. Luego, terminar, voy a poder hacer poco cuando ya esté estallado la emoción y se haya convertido en algo exacerbado, toma dimensiones enormes y donde ya es muy difícil comunicar. Un pequeño fueguito se apaga fácil, ahora un gran incendio de miles de hectáreas. Es muy importante abordar las emociones. Uy, se congeló de vuelta. A ver. Es muy importante, Mariano, abordar las emociones en su estado germinal, porque cuando tomo conciencia de una pequeña irritación, frustración, la puedo atender, puedo ocuparme de ella antes de que pase el tiempo y se haya convertido en algo inmanejable. Y esto nos trae nuevamente al tema de las relaciones, especialmente las relaciones de pareja, que nos obligan a un contacto muy frecuente e intenso con otra persona. Y obviamente el día que la pareja se enamora y decide vivir juntos, convivir, formar una familia, lo que fuera, no están expuestos estos síntomas y signos de violencia. Suelen aparecer a lo largo del tiempo, justamente porque no se han sabido atender pequeñas irritaciones, pequeños desacuerdos. Por eso es muy importante que nosotros nos hagamos de esta batería de actitudes. Uno, no creer automáticamente lo que pensamos, realmente cuestionarlo concienzudamente, comprender en profundidad qué está pasando acá y cómo contribuyo yo a ciertas situaciones. Dos, poder tomarnos tiempo para cultivar la vigilancia y de pasar tiempo con nosotros mismos, de conectar con lo que estamos sintiendo. Tal vez tenemos una bronca hace varios días y no nos hemos detenido a darnos cuenta y reconocerla y por lo tanto poder gestionarla bien, darle el cauce que merece. Luego, disponernos también a evitar ciertas cosas. En el budismo nuevamente, que es una tradición tan práctica, ¿no? Se habla de actitudes a cultivar para evitar, ¿no?, esta proclividad al desequilibrio y a la violencia. Por ejemplo, no atacar ninguna forma de vida, de ninguna forma de vida. No violentar, no atacar, no matar, ¿no? Nosotros tenemos, en el cristianismo vemos los mandamientos también. No matarás, es el primero, ¿no? En India hablan de ahimsa, de no violencia. Respetar la vida en todas sus formas. Si asumimos este principio, gran parte del destrato, de la violencia, de la agresión, desaparece porque estoy realmente honrando otra forma de vida que tiene tanto derecho a su expresión como yo. Y entonces debe ser respetada y honrada. Luego, abstenerse de tomar lo que no es nuestro. Y acá no es porque aparece una moralidad divina, sino porque, de forma muy práctica, si mato a alguien, si mato a algo querido para otro, claro que eso va a ser causa de guerra, de conflictos, de más problemas. Si tomo algo que no es mío, también. Em, el hecho de tener una conducta tal de evitar, por ejemplo, en el budismo específicamente hablan los intoxicantes, cosas que nos reduzcan la capacidad de estar alertas y de tomar buenas decisiones. Y respecto de esto, tuve una experiencia hace pocos días que la comparto porque fue muy impactante. Tengo un hijo varón, adolescente,
y volvió de una salida nocturna con, con la camisa con salpicaduras de sangre. Había habido una pelea, así como de los lobos marinos que dije hace unos momentos, donde, bueno, intervino para tratar de separar y demás. Pero hay, hay que entender, situarse de recibir la camisa de tu hijo con salpicaduras de sangre que vino de pasar un buen momento con amigos. Es decir, esto es, ¿qué sucede y por qué lo vinculo con los intoxicantes? Seguramente haya habido alcohol en una reunión o esto lleva a desbordes, a actitudes, a pérdida de nociones, de filtros que uno en su lucidez no tomaría esa actitud. Entonces es importante eso también manejarlo y poder ser transparentes en nuestra palabra, el cuidar la palabra, porque a veces herimos y generamos discordias hablando de manera hiriente, criticando, quejándonos constantemente, siendo negativos o también adulando cuando para fines que no son más que lograr cierta meta. Eso también no es solamente a ver, cuando nosotros expresamos vociferaciones o insultamos, sino todo, en general todo lo que es el mal uso de la palabra. Eso evitarlo. Y de esa manera vamos a estar, y por supuesto, esta parte que decía de estar vigilantes, atentos, de cuidar nuestro espacio interior como un jardín, ¿no? Que siempre doy esta imagen, para poder agregar belleza y armonía al mundo y no descuido y violencia, ¿no? Sí, 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 sí. Totalmente, muchos puntos. Es un tema que da para mucho, ¿eh? Asesinatos, suicidios, comienzan desde pensamientos acumulados, ¿no? Son pensamientos. O sea, uno, claro, luego ve, uno no puede creer. O sea, uno el otro día abrió un diario, hombre prendió fuego viva a su mujer, y uno dice, pero ¿cómo pasan esas cosas? ¿Cómo hay gente que decide prender fuego viva? Bueno, como decía Vir, ¿no? O sea, la no gestión, obviamente por algo se empieza, no gestión, no gestión, cuando te querés acordar, y bueno, o están en tribunales, o uno termina muerto, es así. Entonces, y esta charla, y a veces, claro, nos preguntamos, esta charla, pues, esta reflexión que estamos teniendo, puede servir para muchísimo, para mucho, para que esos pensamientos, porque son pensamientos violentos, son pensamientos de, o sea, no me importa la forma de vida, como tú mencionabas, ¿no? El tema del budismo, ¿no? O sea, no me importa, no tengo respeto por otra forma de vida, sea la que sea, ¿no? Y esto está en la cultura, porque nosotros, por ejemplo, mucha gente, por ejemplo, ve, no sé, ve una araña, pum, la mata, pum. Y quizás en Oriente, o sea, no está dentro de su cultura, o sea, muchas veces ni tratan de esquivar hormigas para respetar a otra forma de vida. Entonces, esta falta de respeto por otra forma de vida siempre está latente en la cultura, ¿no? Entonces, obviamente que después eso se magnifica, se toca el ego, no sé, y llega a niveles muy avanzados, ¿no? Y eso que mencionabas, ¿no? Asumir maduramente nuestra parte, también me quedó. Porque para este ejercicio de mirar de frente la situación con responsabilidad, y que por supuesto vamos a tratar de seguir tirando para que no queden dudas, porque somos conscientes que no es una visión simple de asimilar, porque no es la creencia popular. De hecho, yo muchas veces estas charlas o charlas sobre maltrato, sobre violencia, no las doy públicas porque mucha gente no las puede comprender. No se puede comprender el tema de eh, asumir la responsabilidad de la vida, de la propia vida, y estamos en conciencia de unidad. Entonces, por suerte ahora lo hago para los miembros exclusivos y hablo de cosas que no se pueden sacar, o sea, no es que no se pueden sacar a la luz, sino que en esta charla, por ejemplo, sí lo podemos sacar a la luz porque hay tiempo, hay espacio, hay dos personas. Ahora, en charlas, y aparte estamos hablando de la violencia en línea general, ¿no? Porque si esto fuera maltrato de pareja exclusivamente,
tendríamos que también, o sea, profundizar muchísimo más, y lo vamos a hacer. Por eso también de a poco estamos llegando a la conclusión que va a ser, uno tiene que hacerse responsable totalmente. Si uno está viendo algo en el afuera, es 100% de responsabilidad. Pero bueno, eso es el final de la película. Se requiere antes total honestidad, ¿no? Total franqueza, total sinceridad, sin engañarse ni mentirse. O sea, ¿qué necesito? ¿Qué necesito de esta persona que tengo al lado, que me maltrata y sigo con ella? O sea, ¿qué me hace falta? Me hace falta seguridad, me hace falta atención, le quiero mostrar a alguien que tengo esta pareja, no sé, me falta dinero, me falta que me traten con rudeza, ¿qué me falta? ¿No? O sea, cada uno pensar, ¿no? O cada una pensar, como mencionaba Vir. En realidad también estaría bueno hablar personalmente, específicamente también sí, del femicidio, ¿no? Que realmente las estadísticas son alarmantes. Entonces, sé que no son preguntas fáciles, sé que no. Lo que pasa es que, claro, nadie lo hace porque lo que mencionaba Vir, ¿no? La gestión de las emociones. Y a veces no hay tiempo. A veces que el trabajo, y bueno, y después llegamos a casa y vamos al cine, y vamos a esto, a lo otro. Y entonces, lo que proponemos es, ya que se dio la situación en la vida, en la existencia de una persona, ¿no? Y está viviendo una experiencia de estar con una persona abusiva, porque ya si se dio la situación, bueno, usar la situación para autoindagarse y conocerse y tratar de percibir mis vacíos. ¿Qué me viene a mostrar para mi vida esta situación? Invitamos a hacer eso es asumirla, eso es vivirla, no sufrirla. O sea, es muy diferente asumir una situación que sufrir una situación. Y depende desde dónde nos paremos, desde qué óptica. Desde qué óptica la podemos asumir o la podemos sufrir. Porque el que quiere manipular siempre se va a abusar de lo que uno no tiene. Siempre va a agarrarse de los vacíos. Esa misma persona manipuladora, maltratadora, a mí no me gusta etiquetar, pero bueno, si se hace en la sociedad y para que se entienda, para que lo entiendan, lo podemos etiquetar para que sepan de qué estamos hablando. El psicópata, que es todo falta de amor, ¿no? El psicópata, el maltratador o el irrespetuoso, no sé, lo que quieran. Frente a una persona que no le falta nada en su personalidad, frente a una persona invulnerable por todos lados, consciente de su invulnerabilidad, o sea, consciente de que nada nos puede dañar. Por eso es esa idea también que le gusta a muchísima gente, que es como un despertar, ¿no? Y mucha gente, cuando transferimos o transmitimos esa idea, es la principal que mencionan. No sabía que nadie me puede dañar. Yo pensé que me podían dañar. No, nada ni nadie te puede dañar. En tu mente sí, obviamente te puedes dañar con tus propios pensamientos, pero nadie te puede dañar a tu mente. La mente es invulnerable. Entonces, esa persona no puede actuar ante alguien invulnerable, ante alguien consciente de su invulnerabilidad, porque se da cuenta, porque se percibe una persona que ya está consciente de esta idea. Entonces, ¿dónde actúa esa persona? Actúa donde ve vacíos. Entonces la solución está en ver los propios vacíos para llenarlos. Ahí está la solución. O sea, si nos paramos en la visión más fácil, ¿no? La negacionista, la culpa y la víctima y la denuncia y él o ella, lo que sea, no va a estar la solución. Ok, sí, se puede, pero no va a estar la solución. La solución va a estar en ver los propios vacíos. Entonces, utilizar la situación. Hasta en algún momento llegar, luego de un proceso largo, hasta terminar en la gran verdad vinculada a cómo funciona realmente la realidad, hasta que la persona caiga de que ella misma atrajo esa relación. Pero ese es el final de la película. Hasta llegar a esa conclusión hay que hacer todo ese proceso de autoconocimiento y autoindagación. Y mi visión siempre avala que somos creadores de la realidad, como mencionaba Vir. Somos creadores de la realidad. Siempre, en todo tema que tratemos, siempre mi opinión va a estar alineada con la gran verdad de que somos creadores de nuestra realidad. Y desde el momento que partimos de ahí,
uno tiene en todas las situaciones una responsabilidad total. Si no la quiere ver esa responsabilidad y quiere echar la pelota para afuera, echar culpas a la afuera y que el otro me hace y me daña y no me deja, y las empresas y el gobierno, si uno no lo quiere, bueno, pero la responsabilidad total está siempre. Esa es la visión que lleva a la solución, pero no es la visión que gusta escuchar, ¿no? Esta visión siempre hace ruido, como mencionaba antes, ¿no? Siempre hace ruido a nivel popular. Por eso yo nunca, o sea, dar una charla abierta a nivel popular, libre y gratuita, no sé, en la facultad de maltrato de pareja, y sinceramente no voy. No voy porque y voy a decir esto y quizás el 90% no lo puede llegar a comprender y se va, y capaz que hasta me llevan preso. Entonces, en el nivel de sabiduría, claro, en el nivel de sabiduría de los, no sé, de los panelistas de los programas de Chimentos de la tarde, en ese nivel no se conoce que uno es creador de la realidad. Algo que, bueno, para Vir es desde hace años que es sabido, para mí, para todos los que estamos en la escuela, para muchos que escuchan. Pero parece mentira, pero no se conoce sinceramente que uno es creador de la realidad. Entonces, en el nivel popular, la forma de tratar estos temas es castigo, denuncia, condena, pero eso genera más conflicto, gente. Eso genera más conflicto, más juicios, más culpas, más víctima. O sea, él o yo, a ver quién empezó, que estamos en jardín de infantes. O sea, en esa dimensión está el mundo, pero obviamente que somos conscientes de que en esa dimensión está el mundo y por eso tratamos estos temas y tratamos de ofrecer una visión integral, una visión de unidad. O sea, en esa forma de tocar el tema, y al tema, ¿por qué se lo toca así? Se lo toca así porque se piensa que la realidad es algo externo. En el inconsciente colectivo está la idea de que el mundo está fuera de la propia mente. Digámoslo porque es así. Y que no somos una conciencia integrada a la realidad. Ahora, si nos paramos desde la visión que nos ofrece la óptica de la conciencia de unidad, unificada a la realidad, no nos queda otra, si nos paramos ahí, no nos queda otra que asumir la responsabilidad de la situación. Porque ¿qué vamos a hacer en esa situación? Porque según pararnos en el tema desde un paradigma o del otro, se va a ofrecer uno u otro tratamiento. Entonces, recalco, ¿no? A la hora de decidir la óptica a tratar el tema, es muy importante tomar conciencia en qué paradigma estamos parados. En el paradigma de la separación, en el paradigma dual o en el paradigma de la unidad, el que nos dice que estamos unidos y no estamos separados. Si nos paramos en la unidad, no podrá aparecer la culpa ni la victimización, porque la unidad nos dice que somos creadores. Entonces, desde la unidad nos ahorramos caer en la culpa y en la victimización. Este es un tema muy difícil, sí, de afrontar para muchos, pero si nos paramos en la noción de unidad, de nuestra conciencia con la realidad, se nos hará muy simple, ¿no? Y lo vamos a poder solucionar. Lo vamos a poder solucionar con una simple regla de 3, ¿no? Soy creador de la realidad. La realidad me muestra una pareja maltratadora, bueno, tengo 100% de responsabilidad. Entonces, lo vamos a poder solucionar con una simple regla de 3. O sea, yo decía, si uno es creador de la realidad, o sea, yo soy creador de la realidad, bueno, la realidad me muestra una pareja maltratadora, igual tengo 100% de responsabilidad. Esa es la regla de 3, no queda otra. Ahora, fijémonos qué sucede si nos paramos en la visión de separación. O sea, la regla de 3 sería, la realidad está fuera de mi mente, ¿no? Desde ahí me paro. Y nada tiene que ver conmigo, mis acciones ni mis decisiones. Y el otro elemento, bueno, veo una pareja maltratadora. Igual, bueno, el que tendrá que mejorar, o sea, será él, o él tendrá que tratarme bien. ¿Por qué a mí? ¿No? Como se dice mucho, ¿por qué a mí? ¿Por qué el mundo me muestra esto? Soy una desdichada, soy una víctima. Él tiene la culpa, yo no soy responsable. Entonces, ojo, igual yo acá no estoy diciendo que una visión es mejor que la otra. O sea, las dos visiones nos llevan a conclusiones lógicas. La diferencia radical está en el paradigma que elegimos pararnos. Yo en mi caso, y Vir me imagino que también, tendrá comprobado que el paradigma real es el paradigma de unidad, porque es el que obviamente desde ahí se solucionan las situaciones. Entonces, sí que es cierto, o sea,
En el paradigma real, que es el de la unidad, hay solución, hay salida, y ya yo al menos lo tengo comprobado. Entonces, desde el paradigma de separación, ¿qué va a pasar? Se girará sobre el tema. El otro no va a cambiar, porque la gente no, o sea, el otro cambia si se despierta un pensamiento en la otra persona, no desde uno. El otro no va a cambiar. Entonces, voy a esperar que cambie el otro, que cambie el mundo, y voy a tener que esperar, no sé, 3 siglos y medio, porque el mundo, si yo no cambio, no va a cambiar. Porque siempre que vemos un cambio en el mundo, nos parece que cambió el mundo, pero solo cambiamos nosotros y nada más que nosotros. O sea, la realidad es inmutable, es inerte, no cambia nada en el mundo. El mundo es algo estático. Siempre que hayamos visto un cambio es porque nosotros cambiamos los pensamientos y la forma de ver, la forma de percibir, que trajo, obviamente, otros efectos, ¿no? Vir, ¿estás ahí? Claro que sí, escuchaba atentamente este aspecto de crear nuestra realidad y por eso insistía, ¿cómo creamos nuestra realidad? ¿Cómo puedo ser el artífice de una realidad que exude armonía y amorosidad, que es lo que comenzamos diciendo? En primer lugar, cuando abordamos esta conversación, dijimos, tenemos que encontrar las causas, ¿sí? Y entre todas las cosas que nombramos, en cuanto al destrato y a la desarmonía y la violencia a nivel cotidiano, debemos hacer un capítulo aparte para el estrés, porque vivimos con altas dosis de estrés y el estrés en muchos casos es la fuente de gran parte de las conductas que estamos mencionando aquí. Entonces, atender el estrés quiere decir deshacer la tensión que se genera inevitablemente por vivir en una ciudad, inevitablemente por las condiciones pandémicas en las que nos encontramos, inevitablemente por las cualidades inherentes de la vida que tienen que ver con lo imprevisible, lo fugaz y lo incierto. Tenemos que hacernos de herramientas para aprender a abrazar todo esto, porque estamos en este baile con esta música y tenemos que aprender a bailar con esto. Lo bueno es que hay posibilidad. Entonces, aprender a gestionar nuestro estrés a través de herramientas apaciguantes que nos centran, que nos dan foco. Y una manera muy sencilla y muy directa y fácil de lograr reducir la acumulación de estrés en nosotros es el contacto con la naturaleza. Muy simple, porque ya todos sospechaban, sabiendo de dónde vengo, que los iba a mandar a meditar. Claro que todo el mundo para mí tiene que pasar unos minutos al día en intimidad consigo mismo, ¿no? Y de esta manera defino la meditación. Pero más allá de eso, el contacto con la naturaleza elimina gran parte de nuestro estrés, porque nada en la naturaleza está estresado. Los árboles no están estresados, los ríos no están estresados, las estrellas no están estresadas, la luna y el sol no están estresados. Y por asimilación, ¿no? Hay muchos estudios aquí. Yo hace tiempo escuchaba a un científico explicar que toman una bandeja Petri, ¿no? de laboratorio y toman una célula enferma de un tejido enfermo y esa célula individual la trasladan a tejido sano y esa célula sana. Entonces es incuestionable que el ambiente nos predispone, que nos condiciona positiva o negativamente. Entonces, no desaprovechar este recurso que tiene la naturaleza y que es tan dadivosa, que hasta eso hace con nosotros, nos armoniza, nos equilibra. ¿Cómo estar en la naturaleza dejando de pensar y de anticipar y de recordar y abrirnos a las sensaciones, a los sonidos, a lo que vemos? Porque si contemplamos, y alguien puede decir, pero yo no vivo en un departamento, no tengo naturaleza, pero para esto una flor en una maceta, una plantita en una maceta cumple la misma función. Observarla y ver esa vida abierta, esa vida natural, que se da, que se expresa de modo auténtico y que vive la existencia conforme le fue dada. Y aprendemos muchísimo en contacto con la naturaleza. Y por supuesto que no lo mencionamos en lo que fuimos diciendo, pero es muy importante que cualquier persona
que se vea involucrada en una situación de violencia acuda a pedir ayuda. Hay profesionales, hay psicólogos, hay terapeutas que nos pueden ayudar a todo nivel, desde el nivel inmediato del recurso de qué hago mañana al trabajo más a largo plazo, porque como bien señalas, Mariano, no es solamente cómo evitar la violencia, sino cómo evitar encontrarme participando en situaciones de violencia, ¿no? Ahí hay una tendencia. Y por supuesto que el trabajo no es una respuesta violenta a la violencia. No podemos resolver violentamente la violencia porque el patrón del cual surge resistirá y persistirá. Entonces, no hay respuestas violentas, sino respuestas, como dijo también en el Dhammapada del Buda hace ya miles de años, el odio no cesa con el odio, solo con el amor cesa. Entonces, parece que, bueno, guerra esto, pongamos fin, todas estas soluciones pueden en el momento menguar el índice de violencia, pero no lo van a erradicar, va a surgir de otra manera. Es como cuando arrancás un yuyito y no lo sacás de cuajo. Está bien, resolviste el día de hoy, pero la semana que viene lo tenés de vuelta afuera. Y ese trabajo va a repetirse incansablemente. Tenemos que operar a nivel más profundo. Entonces es hermoso sentir también que en la medida en que trabajamos para disminuir nuestro propio estrés, que nos hace proclives a reactividad, que daña las relaciones, es una manera de cuidarnos. Y también respecto de las emociones que sentimos, estar muy atentos en esta creación de la realidad, no explotar las emociones. Entonces, si estoy desesperada en un momento, no me subo al auto y salgo a manejar. Trato primero de apaciguarme, serenarme. Si estamos cegados por una bronca, bueno, no es el momento de ir a entablar una negociación con un vecino. Tenemos que realmente, de manera muy práctica, acá lo estoy diciendo, aprender a gestionar las emociones para dar a cada momento la respuesta apropiada y no ir arrojando y espetando nuestras emociones a todo el mundo a nuestro alrededor, que no tienen por qué hacerse cargo de lo que son nuestras energías, de lo que son nuestras expresiones. Eso tenemos que ser nosotros los que nos ocupamos de estar equilibrados. Y por cierto, de la tradición y del enfoque de donde yo vengo, nada más eficaz para apaciguarnos que todos los días y a lo largo del día, si fuera posible, hacer breves pausas. Pausas de dónde estoy, qué me está pasando, qué ideas y pensamientos hay en mi mente, qué sensaciones hay en mi cuerpo, qué emociones estoy sintiendo. Y eso me va a dar la pauta de cómo buscar resolverlas, atenderlas para volver a restaurarme y salir de manera de ser creador de situaciones virtuosas y no situaciones dañinas y perjudiciales para nosotros y para los demás. Exacto, Vir, ser conscientes, ¿no? De nuestras emociones, gestionar las emociones. Sí, y además también pensar qué sentido tiene tratar mal a otra persona. Lo que pasa es que hay veces que nos nos damos cuenta, en cierta forma, a veces la vida nos pone. Hay vivencias que nos hacen dar cuenta. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace algunos años que tuve que ayudar a una persona a cuidar a una persona con Alzheimer y con Parkinson, ¿no? Y, y bueno, yo, claro, no tuve experiencia, no tenía experiencia en cómo cuidar a una persona así. Entonces me fijé en internet, ¿no? Bueno, hay que tratar con amor, hay que hablar despacio, hay que, no sé, llamar por el nombre. Entonces, claro, el primer día la persona obviamente como que deliraba, como que no me conocía, como que muchos temblores, como que pensaba que incluso que la tenía secuestrada. Era de la familia, sí, era una persona cercana a la familia, pero tampoco era de mi familia, ¿no? Entonces, pero estaba ahí en casa, entonces estaba ayudando yo, ¿no? Entonces, en unos días que yo no trabajaba, entonces, bueno, yo la cuido, no te hagas problema. Entonces, los primeros días fueron caóticos, pero entonces, al leer en internet cómo había que tratar y todo, y empecé de a poco a hablarle despacio,
gestos amorosos, no sé, tiraba besos, no sé, hablarle muy despacio. ¿Qué más hacía? Sí, también, o cada tanto algún abrazo, o darle de comer, o sea, gestos amorosos o pensamientos amorosos al máximo. Y puedes creer que ni hablar, al segundo día ya una mejora, pero rotunda, ya sabía yo, ella ya sabía quién era, ya no me confundía, ya le temblaba menos la mano, entonces yo decía, no, no puede ser, esto es lo que dice el curso de milagros, porque no sé, el amor sana. Y al cuarto, quinto día, ya incluso la persona hasta caminaba mejor, hasta ya no deliraba, ya eh, recordaba hasta mejor, hasta le enseñé mi nombre, ¿no? Porque no se lo acordaba, no se lo acordaba. Entonces le empecé a recordar el nombre cada vez que salíamos a dar el paseo, y me terminó llamando por el nombre. Y aparte me enseñó otra cosa también, además de esto que estamos hablando, de cómo sana el amor y qué útil es en enfermedades, incluso que bueno, enfermedades, no sé, sinceramente, porque la persona vivía en el ahora, o sea, estaba en el ahora. O sea, sí, yo capaz que le preguntaba, ¿y qué comiste? Y hace 5 minutos, no me acuerdo. Y otra persona lo puede interpretar como, qué triste, ay, no se acuerda qué comió. Y yo decía, ¿qué sentido tiene acordarnos qué comimos? O sea, está bien si ahora estamos ahora. ¿Entendés? Entonces, ay, no me conoce, ay, no me conoce qué A mí a veces me trataba de la hija, me decía Valentina, eh, se pensaba que era el marido a veces, que el marido murió hace 10 años, y a mí no me importaba, porque, o sea, no me importaba, porque, o sea, primero y principal, si no hay yo, o sea, no sé cómo expresarlo, no sé cómo expresarlo, pero es lo mismo que yo diga, bueno, yo ahora estoy sano, tengo 36 años, estoy sano, y yo ahora estoy mirando a Vir y sé que es Vir. Cuando en realidad no conozco nada de Vir, o sea, conozco el 0,1111%. Tiene que yo estoy sano porque sé que ella es Virginia y la vi un par de veces. No, no importa, o sea, no importa. A mí sinceramente no me importaba si me decía cómo se llamaba el hijo, o se pensaba que era el marido, se pensaba que era la hija, no importa, era una relación energética. Ella sabía que yo estaba ahí y no me importaba si me decía otro nombre, porque yo primeramente sé que no soy el nombre. Es una relación energética. Entonces, ¿qué es lo triste? Decía yo, ¿no? Porque, y aparte estaba fuera del espacio también. Entonces yo empecé a pensar, dije, no se estará, porque claro, 84 años, ¿no? No se estará conectando ya con su espíritu, ya se estará preparando para ser un ser espiritual dentro de, o sea, cuando pase a mejor vida, no se estará preparando, y que nosotros lo vemos como algo triste, ay, que no me reconoce, ay, que no se acuerda de lo que hizo hace 5 minutos, que es algo maravilloso, si ahora estamos ahora. O sea, ¿qué sentido tiene acordarse de cosas? O sea, eh, o que a veces quizás estaba en el sofá y me decía, yo ya estoy en la cama, yo ya acá me puedo quedar a dormir. Bueno, ningún problema, estás en la cama, perfecto. Entonces, esa pérdida espacial, o sea, si uno lo acepta, ahora, si uno lo empieza a interpretar, si uno lo empieza a interpretar mal, como diciendo, ay, qué triste, sí, no, ya no sabe ni dónde está, ya no, ya piensa que está en la cama y en realidad está en el sofá, qué triste. No, no, para mí no había ningún problema. ¿Querés pensar que estás en la cama? Dormí ahí, y dormí ahí, y dormí ahí. Después apagas la luz, tú me decías, sí, sí, no te preocupes, yo después, y ya se acomodaba como para dormir en el sofá, o sea, ya estaba fuera del espacio, estaba fuera del tiempo, estaba en el ahora. Yo no le veía nada malo. Y además yo le tenía que hablar con susurros y por el nombre, y se ponía más atenta. Y claro, yo te puedo asegurar que a la semana vino la persona que estaba conmigo y que vio la mejora, y como, ¿qué le hiciste? ¿No? Y amor, nada más. Amor y aceptar que está en el ahora, no tristeza. O sea, yo claro, como te decía recién, que ni le preguntaba qué comió, ni le negaba cuando ella me decía, bueno, hija, está bien. Yo ni no decía, porque otras personas dicen, no, ¿cómo? Yo soy Mariano, ¿cómo? Yo no, no, está bien, me querés llamar así. Entonces, aceptación total espacial, digamos. Una vez le pregunté, ¿a dónde está ahora usted? En mi pueblo, no sé, en Bilbao. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Aceptación total. Entonces, eso es amor, ¿no? Otra persona quizás se pondría, no, usted está aquí en este lugar, en esta casa, lo empiezo a ubicar y me enojo y me voy.
Y aparte vi otra cosa, además, otra cosa, ante cual la hipersensibilidad, porque a veces yo me agarraba, eran caras de impaciencia, no de enfado mías, ni de enojo, impaciencia, en el sentido de, bueno, a ver, siéntese, porque no se podía parar, digamos, ni nada, entonces, a ver, siéntese, y quizás a los 5 minutos se olvidaba, entonces yo, cara de impaciencia, nada más como diciendo, bueno, otra vez a decir lo mismo. Y a la mínima cara de impaciencia, ¿estás enfadado conmigo? ¿Entendés? O sea, una hipersensibilidad, ¿no? Hipersensibilidad. Entonces, nada. Entonces, ¿a qué venía esto? ¿Qué sentido tiene tratar mal a otro? Y además, el amor es lo último que queda, es lo último que se pierde. Porque quizás esa persona, no sé, ya no reconocía a las personas o no sabía dónde estaba, pero para gestos amorosos o pensamientos amorosos, pues tenía, digamos, o sea, tenía esa voluntad. Y entonces el amor cura, ¿no? El amor sana la mente y quería compartir esta experiencia, porque esa experiencia me sirvió muchísimo para después aprender e interpretar lo que el mundo en líneas generales interpreta como algo triste, como una enfermedad. En líneas generales, si uno lo interpreta así, lo toma así, porque está ya la creencia fija que lo tiene que tomar así. Pero si uno lo vive, lo experimenta y lo acepta, no importa en ese momento cómo me llamo, o si soy hombre, si soy mujer. Era una relación, lo que habla el curso de milagros es las relaciones santas, es una relación energética, es una relación energética que no hacía falta ninguna etiqueta, no hacía falta, que no importaba, no importa la memoria, o sea, no es algo vital, no es algo incapacitante, y entonces eso te enseña también a vivir el ahora, a vivir el momento, y no darle tanto peso a los recuerdos también, porque a veces, claro, nos jactamos tanto de la inteligencia racional y de la memoria, que a veces es como que sentimos que tiene que tener una utilidad vivir de los recuerdos. Y los recuerdos en el presente no sirven para nada, porque si yo ahora me pusiera a recordar, quizás me pierdo esta charla que estamos teniendo, me pierdo de vivir el ahora. Los recuerdos, tenemos que aprender a deshacernos de los recuerdos. Entonces, nada, no, mucho más para decir no tengo bien en relación a esto, pero quería compartir en esta charla esa vivencia que me enseñó que el amor lo sana todo y lo cura todo, ¿no? Mm, Ciertamente, sí. Y a medida que vamos quitando las condiciones que nos limitan, que nos desarmonizan, lo que queda abajo es la alegría de ser y el amor y el contacto, ¿no? Cuando el contacto hacia otro surge de una verdadera presencia sana. No importa lo que hagamos, podemos hablar, podemos callar, podemos estar en movimiento, podemos estar quietos, pero lo que surge de atención, de contacto desde una presencia sana, en todo caso, porque hace espacio libre para que el otro sea auténticamente. Ofrecer silencio, ¿no, Vir? Ofrecer silencio, que hay algo que yo no lo sabía, y yo, por ejemplo, en ese momento le ofrecía silencio, ¿no? Y entonces quizás a veces estaba como muy nerviosa, entonces yo ofrecía silencio y hacía mis cosas. Y después veía que ella venía, pero ya venía ella como más tranquila, porque es como que se generó un espacio para que ella sea, ¿entendés? Con lo que, justamente lo que estás hablando tú en este momento. Un espacio para que ella sea, para que ella se tranquilice. Claro, y ahí fluía mucho mejor. Y qué importante, ¿no? El tema de ofrecer silencio. Sí, sí. Sigue, Viri, perdona que te interrumpí. No, eso, que hay en el amor que mencionamos, que es de lo que estamos hechos realmente, y a veces suena raro o idílico hablar así, pero recordemos que la mayoría de las personas mueren sin haberse conocido. Y estamos hablando de un aspecto que es tristemente poco conocido, poco visitado y poco explorado en los seres humanos. Y por eso, Mariano, estamos haciendo lo que hacemos. Estamos tratando de generar una conciencia nueva para que nadie se vaya de esta vida sin haber explorado y aprovechado todos sus recursos y sus posibilidades. Más allá de lo que pensamos, más allá de lo que le está pasando a nuestro cuerpo, ahora estaba citando el caso de una enfermedad, en la mente lo que suceden son pensamientos, estados mentales, estados emocionales, pero más allá de eso,
hay una presencia consciente siempre gozosa, siempre estable, siempre equilibrada, porque no se puede perder el equilibrio, es imposible. Eso solo sucede en los estados cambiantes que pueden ser luminosos, oscuros, placenteros, dolorosos. Eso no aplica a nuestra presencia consciente, que está más allá de toda dualidad. Entonces contamos nosotros con un paraíso portátil, con una fuente permanentemente accesible de armonía, de paz, de continuidad, de estabilidad, de seguridad. Y hasta que no aprendamos a conectarnos con esta fuente de ser, vamos a ir a los manotazos por la vida en esa condición que describí hace unos minutos, un mundo de esquizofrénicos, de asustados, de amenazados, de ciegos. ¿Y cómo vamos a pretender acomodar las cosas en esas circunstancias? ¿No? Primero tenemos que quitar eso que nos lleva a ser tan reactivos, sentirnos tan limitados. Y una vez que resolvemos eso conociéndonos en profundidad, realmente orientándonos más hacia ese ser completo que somos y satisfaciéndonos allí, aquí, digamos, no allí, aquí, es que todo lo que surja a partir de ahí va a ser beneficioso para el mundo, va a ser la respuesta apropiada. Y hay mucho que podemos hacer en ese sentido para ayudar a los demás. Porque claro que la primera responsabilidad es no seas vos ese pajón al seco, pero hay mucho que podés hacer también para ayudar. Entonces, cuando hay un chiquito de 2 años que está haciendo un berrinche, un capricho, porque tiene algún malestar, uno no va a patearlo, ni lo encierra en un cuarto, ni le pega, ¿no? No se resuelve eso, es atender de cerca lo que le está pasando. Cuando una persona está en esa condición de ceguera o de reactividad, debemos pensar que es como un chiquito que perdió el control. Y si nosotros no alimentamos eso, estamos ya empezando a ayudarlo, ¿no? Entonces, cuando alguien es violento hacia nosotros, falta el respeto, es desubicado, es desequilibrado, y esto tiene que ver con la situación que vos relatabas hace unos minutos, el mejor regalo que le podemos hacer es no alimentar esa reacción, esa parte, es poder tener la capacidad de ver que más allá de esa reactividad circunstancial, o a veces no es solo circunstancial, a veces es un rasgo en la personalidad. Está el quejoso, está el tóxico, está el negativo, está el crítico, está el víctima, bueno, tenemos tantos casos de rasgos más asentados que una bronca del momento, pero aún así, en esos casos más constantes, más de la personalidad, nuestra tarea es entender que detrás de eso hay un núcleo luminoso, amoroso, estable, porque todos lo tenemos. Y a veces más recubierto o menos recubierto y por lo tanto o más evidente y accesible o más tapadito e inaccesible, pero todos estamos hechos del mismo núcleo, todos compartimos el mismo ser esencial. Y recordar que aún en las expresiones más violentas, dentro y tapadito, hay un ser esencial y seguramente para cultivar la compasión, porque esto es una cualidad que tiene que aparecer en esta conversación. Tenemos que abordar la violencia de los demás con compasión, entendiendo que la violencia es el último grito desesperado de alguien que sufrió enormemente y en ningún momento vio su necesidad atendida. Y la violencia es el recurso que llega como ya la última medida dentro de todo un camino de sufrimiento que no recibió respuesta. Y en gran parte entra ahí nuestra responsabilidad. ¿Por qué alrededor de nosotros hay personas sufriendo sin respuesta, sin estar atendidos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde somos negligentes? ¿Dónde somos indiferentes? Y acá hay un hombre que me viene ahora a la memoria en Argentina, Juan Carr, que trabaja denodadamente, es el fundador de Red Solidaria, y trabaja denodadamente por asistir, por dar, por estar para los necesitados. Y siempre dice que el peor lo peor que le podemos hacer a las personas es ser indiferentes a ellas, es invisibilizarlas. Entonces, cuando caminamos por la calle y vemos personas tiradas y ya son como un tacho de basura o como un pedazo de papel, ahí es que nos tenemos que preocupar. Ahí hay algo que se anestesió, que se durmió, que se murió en nosotros, que nos hace ser indiferentes a esas personas. Y sentir que de la manera que nos sintamos llamados, porque no todos actuamos de la misma manera, hay personas que trabajan en ONGs, hay personas que ayudan en hospitales, hay otras como nosotros que somos más comunicadores y tratamos de generar conciencia sin excluir, por supuesto, actos concretos de ayudar, de estar, de poner el hombro, este cuidado de la persona que amorosamente te ofreciste.
y cada uno de la manera que se sienta, pero trabajar activamente por no solamente evitar la conciencia, sino eliminar las causas, perdón, evitar la violencia, sino eliminar las causas de la violencia también. Entonces, vamos entre todos a lograr cambios más palpables en nuestra sociedad. Así que esa es la invitación a todos nosotros, ¿no? A trabajar de la manera que sentimos por eliminar las causas de la violencia en nosotros y en nuestro entorno. En principio, respecto de los demás, no colaborando con la violencia. Entonces, cuando alguien viene en actitud violenta, no reaccionar en el mismo nivel, sino poder tomar distancia, poder guardar silencio, poder irnos a dar una vuelta, poder generar lo que sea necesario para no alimentar ese rasgo que luego escala a dimensiones que ya están, ¿no?, más allá de nuestro control. Muchos tips hoy, muy completo, muchas claves y bueno, nada, un placer, Vir, un placer haber compartido esta charla, dejarnos fluir y abordar, como siempre hacemos, muchas variantes del tema que hoy nos convocaba, que era la violencia, y hablamos de todo lo que nos vino a la cabeza. Así que eso es muy, muy sanador para nosotros y espero también que para todos los que estén escuchando. Así que, Vir, gracias y nos vemos el próximo programa, ¿te parece? Cómo no, Mariano, va a ser un gusto seguir conversando y seguir esclareciendo y seguir ofreciendo este espacio para que muchos lo aprovechen. Gracias.